días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En el libro de Miqueas, capítulo 5, y el versículo 2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Jesús nació. Los evangelios nos hablan acerca del nacimiento de Cristo. Bueno, sabemos, ¿verdad?, que el autor es Dios. Dice la palabra que toda la escritura es inspirada por Dios. Dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hay 4 escritores de un solo evangelio. 4 escritores: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esto ya lo sabemos. Pero es curioso que Juan y Marcos hablan del Señor Jesucristo, pero cuando está comenzando su ministerio. Y solamente el evangelista Mateo y Lucas nos hablan acerca de su nacimiento. Para el mundo, el día de ayer y hoy es la celebración del nacimiento de Cristo. Se supone que es esa celebración. Se supone que estamos celebrando una Navidad, el nacimiento del Señor Jesucristo, que sucedió hace más de 2000 años, y hace muchísimo tiempo más el profeta Miqueas había dicho que en Belén había de nacer Jesús. Sí. Me gustaría, hermanos, que entremos. Tengo una introducción, pero me la voy a brincar por el tiempo. Y me gustaría que veamos los personajes que participan en el nacimiento del Señor Jesucristo. Hay varios personajes, por lo menos son 6 personajes. Uno de ellos son los magos, otro de ellos es José, otro de ellos es Herodes, los pastores, la Virgen María y unos ángeles. Pero me gustaría que analicemos, a la luz de la palabra de Dios, cada uno de estos personajes, cómo tuvieron participación en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Gracias te doy, Padre, por este tiempo. Mi Señor, tú conoces mi condición en este momento. Te ruego, por favor, Padre, que me quites del medio, Señor. Perdona cada pecado que hay en mi vida, Dios. Te suplico, Dios, que hables a nuestras vidas. Que tú seas, Señor, quien nos instruya, quien nos edifique. Quita cualquier indicio, Señor, de altivez, soberbia que haya en mi vida. Quita cualquier indicio de vanidad, Señor. Simplemente quiero ser de bendición a mis hermanos. Humíllame si es necesario, Padre. Bendito Jesús, acompáñanos en este momento. Te lo ruego. Por favor, que así sea en el nombre de Cristo. Amén. Amén. En primer lugar, hermano, vamos a ver ahí en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 2, nos habla la Biblia acerca de unos magos que iban siguiendo una estrella para llegar a ver al Señor Jesucristo. Dice ahí el versículo número 1 de San Mateo 2. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Tenemos unos personajes claves en esta historia, hermano, unos magos que venían del oriente, pero ellos venían con un propósito. No venían de turistas a Belén, no venían, hermanos, a ver qué pasaba en Belén. Ellos venían porque habían visto una estrella en el oriente y querían ver al Señor Jesucristo. Amén. Y ellos dejaron su lugar donde vivían, dejaron, hermanos, sus comodidades para llegar a ver al Señor Jesucristo en Belén. La Biblia nos habla, hermanos, que ellos venían del oriente nada más. No nos dice
dice su ciudadanía, no nos dice si uno era morenito de cabello rizado y otro era güerito con cabello largo y rubio. No nos dice, hermano, que eran solamente tres y que se llamaba uno Gaspar, Baltasar y Melchor. No nos dice la Biblia acerca de eso. No nos habla acerca de su ciudadanía, simplemente nos dice que eran unos magos. Pero estos magos no tenían nada que ver, hermano, con hechicería, no tenían nada que ver con brujería. A los magos en aquel tiempo se les llamaba a las personas que les gustaba estudiar sabios. Eran sabios los que iban. Ellos querían ver al Rey de Reyes, dejaron sus comodidades para venir al Rey. Venían del Oriente, eran extranjeros y venían con un propósito: encontrar al Rey que había nacido en Belén. Amén, amén. Ellos dicen, el versículo número 2, llegaron diciendo: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Ellos llegaron hasta Belén, hasta Jerusalén, y encontraron a las personas, y ellos no sabían que había un rey ahí en ese lugar. Ellos llegaron queriendo encontrar al rey que había nacido. Pero venían no solamente por curiosidad, sino venían con el firme propósito de adorar a ese rey. Amén, amén. El único digno de nuestra adoración es Dios. Amén. Y la profecía decía: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hace rato veíamos, ¿verdad?, que hay gente que adora a la Santa Muerte, hay gente que adora a tantos ídolos. Jesús es Dios. Amén. Por eso Dios permitía que se le adorara. Y por eso los magos venían con esa certeza de que Jesucristo, el Rey de Reyes que acababa de nacer, era Dios mismo y merecía su adoración. Ellos iban gozosos por el camino, dice el versículo número 9 y 10. Ellos, habiendo ido al Rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Dios les había trazado un camino. Dios les había indicado qué camino seguir. Y ellos iban gozosos porque Dios los iba guiando hasta donde estaba el Señor Jesucristo. En ese camino, hermanos, que ellos llevaban, seguro no eran tres magos que traían oro, traían cosas de valor. Yo creo que tres personas no se arriesgarían a andar por un desierto para ser asaltados con todas esas cosas de valor. Iban gozosos por ese camino, siguiendo la voluntad de Dios en sus vidas. Y al llegar, dice el versículo 11, al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Ahí están los magos, hermanos. Ellos querían ver al Rey de Reyes. Como cristianos, hermanos, como seguidores de Cristo, nosotros debemos anhelar un día encontrarnos con Jesús. Debemos desear ver a nuestro Salvador. Qué hermoso, hermano, el día que podamos llegar nosotros a la presencia de Dios y gozarnos delante de la presencia del que pagó por nuestros pecados, del que estuvo dispuesto a dar su vida por ti y por mí. A pesar de lo indignos que somos, a pesar de los pecadores que somos, Él estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Amén. Para darnos una esperanza de vida eterna. Amén. Los magos, hermanos, tenían esa esperanza. Es por eso que ellos iban caminando queriendo ver al Rey de Reyes. Es por eso que ellos habían dejado sus comodidades y venían del extranjero, porque tenían la certeza que Dios no hace acepción de personas. Dios lo único que busca y lo que desea es un corazón dispuesto. Tal vez estos magos sí tenían una posición en cuanto a lo intelectual. Tal vez estos magos sí tenían una posición en cuanto a su conocimiento.